Listo. Entonces, lo que vamos a ver ahora, vamos a ver funciones, vamos a recapitular desde la parte que no hemos visto. Vamos a ver todos los elementos que no hemos visto y vamos a avanzar. Habíamos visto lo que era una función, gráficamente, cómo se representaba una función, lo que era imagen, preimagen, aquí hay ejercicios resueltos, dominio y recorrido de una función, aquí hay ejemplos resueltos donde aparece cómo calcular el dominio y recorrido de una función. Después de eso, más ejercicios, los ejercicios que aparecían arriba eran ejercicios propuestos. A ver, voy a agrandar un poquito la pantalla para que se vea un poco mejor. A ver, Ya, después la representación de gráfica de una función, al eje X la llamamos eje de abscisas, al eje Y lo llamamos eje de ordenadas. Vamos a ver la definición de qué cosa es un cero de una función. Un cero de una función son todos aquellos puntos donde la función corta el eje X o corta el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, en particular, vamos a decir que cuando X vale 0, nosotros, cuando hacemos en una expresión que representa una función, consideramos X igual a 0, al despejar la Y, esa Y es el punto de corte con el eje Y. Y cuando nosotros hacemos Y igual a 0, corresponde, y reemplazamos en la expresión, y despejamos X, esos valores de X, que podría ser un valor o varios valores de X, representan la intersección con el eje X, ¿ya? Las simetrías en términos generales las vamos a analizar específicamente en las gráficas, ¿de acuerdo? Así que no nos vamos a detener en esto. Aquí es una prueba que nosotros vimos en una de las clases respecto de cómo analizar gráficamente cuando algo funciona o no funciona. A ver, vamos a ver un ejemplo acá, donde se nos da una cierta función real y se nos pide determinar los ceros y analizar las simetrías de esta función. En específico, en esta función, que es una función cuadrática, nosotros vamos a ver más adelante cómo podemos hacer la gráfica, ¿de acuerdo? Vamos a hablar de la gráfica en general de una función cuadrática, y una vez que tengamos esa gráfica, en la gráfica vamos a estudiar la simetría. Lo único que vamos a hacer en esta parte de este ejemplo es ver cuáles son los ceros de esta función, o sea, dónde esta función corta el eje X y dónde esta función corta el eje Y, ¿de acuerdo? Entonces, para ver dónde esta función corta el eje Y, lo que tenemos que hacer es X igual a 0 y reemplazar, ¿de acuerdo? Cuando X vale 0 y reemplazamos acá, fíjense ustedes, nos queda 0 al cuadrado menos 16, o sea, sería menos 16. Por lo tanto, en Y igual a menos 16, vamos a tener que esta función corta el eje de las Y. ¿Ok? Después, para ver dónde corta al eje de las X, tenemos que hacer Y igual a 0, acuérdense que el Y representa f de X, por lo tanto, si Y vale 0, nosotros vamos a considerar que esto es 0, ¿cierto? O sea, 0 va a ser igual a X cuadrado menos 16. Y claramente, esta expresión que está acá, ustedes la pueden factorizar, porque es una suma por su diferencia, como X más 4 por X menos 4, ¿no es cierto? Si uno tiene un producto igual a 0, o uno de los factores es 0, el otro es 0. Por lo tanto, de aquí nos va a quedar que X va a ser igual a 4 positivo o menos 4. Por lo tanto, los puntos de corte con el eje X van a ser en X igual a 4 y X igual a menos 4. Fíjense, este punto de corte es X igual a menos 4 y este punto de corte es en X igual a 4. ¿Y dónde cortaba la gráfica al eje Y? Habíamos dicho que era en Y igual a, cuando X vale 0, Y igual a menos 16, ¿de acuerdo? Por lo tanto, acá abajo está el menos 16, ¿ok? Aquí hay otro ejemplo resuelto. Y ahora vamos a ver una definición importante, que es cuando una función es una función par. Una función se va a decir que es una función par cuando al tomar la función y evaluarla en menos x, al hacer todos los desarrollos, nos queda exactamente la misma función original. O sea, en el fondo, a partir de una función f de x, evaluamos esa misma función, pero en vez de poner x ponemos un menos x,
y al hacer el desarrollo, que si nos queda la misma función original, vamos a poder decir que la función es par. ¿Cuándo vamos a decir que la función es impar? Cuando tomamos la función, evaluamos en menos x, y después de hacer todos los desarrollos habidos y por haber, podemos factorizar por un signo negativo, y nos queda menos f de x, ¿de acuerdo? Entonces, en ese caso, si pasa esta situación, vamos a decir que f es una función impar. En cualquier otro escenario, o sea, en donde no se cumpla ni esta condición ni esta otra condición, la función simplemente no es par ni impar. No pasa absolutamente nada. ¿De acuerdo? Ya, veamos un ejemplo. Dada f de x, que es igual a x al cuadrado más 3, esta función que está acá, la idea es ver si es par, impar o no satisface ninguna de esas condiciones. Entonces, ¿qué tenemos que hacer para ver si esta función es par o impar? Tomamos la función, la evaluamos en menos x, es decir, en vez de poner el x, ponemos un menos x, que es lo que aparece acá, menos x al cuadrado, porque f de algo, ¿qué dice? Tome el algo, elévelo al cuadrado y súmele 3. Tome el algo, elévelo al cuadrado y súmele 3. ¿Qué sería menos x al cuadrado? Perdón, menos x al cuadrado. Sería menos x por menos x, ¿cierto? Y eso es x al cuadrado. X cuadrado más 3. Si ustedes observan, llegamos exactamente a la misma función original. Por lo tanto, cuando eso pasa, ¿qué tenemos nosotros? Que la función es una función par. ¿De acuerdo? De acuerdo a la definición que tenemos arriba. Siguiente ejemplo. Veamos si esta función es par o impar. Hacemos exactamente el mismo procedimiento. Tomamos la función, que en este caso es x al cubo más 3x, y lo evaluamos en menos x. Entonces, ¿qué cosa es f evaluado en menos x? Menos x al cubo, más 3 por el menos x, y esto al desarrollar menos x al cubo, acuérdense que esto es menos x por menos x por menos x, y nos quedará menos x al cubo, ¿cierto? Porque menos por menos es más, y más por menos nos queda menos. Más 3 por menos x, esto es menos 3x. Y si ustedes se fijan, esto que está acá, podemos factorizar por un signo menos, nos queda menos esta expresión, y esto que está acá, efectivamente corresponde a la función original, que es f de x. Por lo tanto, ¿qué hemos mostrado? Que f evaluado en menos x nos da al final menos f de x, que es justo la definición de que esta es una función de tipo impar. Por lo tanto, la función es impar. ¿Ok? ¿Ya? ¿Estamos de acuerdo? Déjenme ir a buscar mi vasito con agua, porque se me seca la garganta. Tengo todo acá. Bien. ¿De acuerdo? Entonces, la idea es que ustedes trabajen en los ejemplos que aparece después, de la página 8. Aquí hay un montón de ejercicios propuestos. La idea es que ya los comiencen a trabajar, porque este apunte tiene la guía de ejercicios incorporada. Por lo tanto, yo les pido que comiencen a trabajar con esta guía, y los ejercicios que tengan duda, voy a dejar la clase del próximo miércoles para todas las consultas hasta donde alcancemos a llegar de esta guía, ¿de acuerdo? Entonces la idea es que ustedes comiencen, por ejemplo, tomen uno de estos ejercicios, lo hagan, lo traten de hacer, y si tienen problemas lo dejan marcados con un signo de interrogación o lo anotan en algún lugar. Entonces la clase del próximo miércoles va a ser una clase de puras consultas. Entonces, ustedes, habiendo trabajado la guía, ¿de acuerdo? Este apunte, marcan y me preguntan, y yo les resuelvo los problemas en la pizarra y se los explico. ¿De acuerdo? Ya. Pero necesito que trabajen, ¿ok? Ya se acabó el tiempo, el espacio libre. Por lo tanto, ya hay que comenzar a trabajar, a ponerse las pilas, ¿ok? Ya. Vamos a ver ahora la definición de qué cosa es una función creciente o una función decreciente, ¿ya? Bueno, aquí aparece un poco de escritura, pero lo esencial, a ver, todos nosotros tenemos una idea intuitiva de lo que es creciente o decreciente.
Creciente es que va a un aumento, ¿cierto? Hacia arriba. Y decreciente hacia abajo. Ya eso es como la idea intuitiva. Entonces, ¿cómo nosotros vamos a probar o analizar cuando una función es creciente o decreciente? En la gráfica no es difícil verlo, pero si nosotros tuviésemos que probar cuando una función es creciente o decreciente, lo que uno debe hacer es tomar un punto, dos puntos, dos números que estén dentro del dominio de la función. Por ejemplo, un x sub 1 que sea menor que un x sub 2. ¿Ya? Entonces, la función, considerando el x sub 1 menor que x sub 2, la función va a ser creciente en un cierto intervalo si es que f evaluado en x sub 1 es menor que f evaluado en x sub 2. ¿De acuerdo? O sea, si x sub 1 es menor que x sub 2, entonces si f de x sub 1 es menor que f de x sub 2, o sea, se mantiene la desigualdad, nosotros vamos a decir que la función en cierto tramo, en cierto intervalo, es una función creciente. Si por el contrario, siempre tomando los dos números donde el x sub 1 es menor que x sub 2, si por el contrario esta desigualdad cambia, vamos a decir que la función es decreciente. O sea, si tenemos un x sub 1 menor que un x sub 2 y la imagen del x sub 1 está más arriba que la imagen del x sub 2, vamos a decir que la función es decreciente. ¿De acuerdo? O sea, si se mantiene la desigualdad, es creciente. Si cambia, es decreciente. ¿Ok? Entonces, observen que en este ejercicio se nos pide estudiar el crecimiento o decrecimiento de esta función. Ojo con esto, cuando a uno le dicen estudie crecimiento, decrecimiento de la función, es hacer un análisis respecto de dónde esta función es creciente o decreciente, pero ojo con esto, fíjense en el siguiente detalle. El análisis que se nos pide hacer no es de toda la función, porque si fuese de toda la función, lo más conveniente hacer es graficar la función y después hacer el análisis. En este caso particular, solamente se nos está pidiendo que hagamos el análisis de la función f de x igual a x al cuadrado en el intervalo cerrado entre 0 y 8, ¿de acuerdo? Por lo tanto, en el contexto de la pregunta que se nos hace, esta función debería ser en todo este intervalo creciente, decreciente o constante, digamos. Constante es una función que se mantiene siempre igual, ¿de acuerdo? Entonces, por ejemplo, si uno toma dos números, por ejemplo, dos números que estén dentro de este intervalo, por ejemplo, si tomamos el número 2 y tomamos el número 6, ¿qué va a pasar? Fíjense que el 2 es menor que 6, ¿no es cierto? 2 es menor que 6. ¿Cuánto nos da la función evaluada en 2? F evaluado en 2 sería 2 al cuadrado, o sea, 4. ¿Cuánto es la función evaluada en 6? 36. 4, ¿es menor que 6? Sí. 2 es menor que 6. Partimos que 2 era menor que 6. Y también se cumple que 4 es menor que 6. O sea, no cambió la desigualdad, por lo tanto la función es creciente. Ojo, en este intervalo no es una función creciente en general, ¿de acuerdo? Solamente estamos respondiendo en este pedacito. Ojo con esto, estimados, que esto no es una demostración. Esto es como una mostración. Estamos mostrando que en particular, para estos dos numeritos que están acá, se cumple esta condición que aparece acá. ¿De acuerdo? ¿Ok? Esto no es una demostración, es una mostración, porque cuando uno toma casos particulares, no es una demostración, ¿ok? Cuando uno habla en general, es una demostración, ¿ok? Ya. Observación, cuando una función es creciente en un intervalo, su gráfica es ascendente, lo que habíamos conversado de manera intuitiva. Y si es decreciente, su gráfica es descendente. Claramente esta es creciente. ¿Por qué? Observen acá. Si tomáramos este número como un x sub 1 y este como un x sub 2, la imagen del x sub 1, si se fijan, vamos a la gráfica, sería este punto que está acá, ¿cierto? Este valor. Esto es f del primer número. ¿Cuál es la imagen de este otro número? Está por acá arriba,
¿Se fijan? Entonces, si este número es menor que este, y su imagen es menor que la imagen del otro, del segundo, la función es creciente, que es efectivamente lo que visualizamos a través de esta gráfica. Caso contrario, cuando es decreciente, observen acá, si tomamos este como un x sub 1 y este un x sub 2, la imagen del x sub 1 está acá arriba, ¿no es cierto? Es esta, este número. Y la imagen del x sub 2 está acá abajo, ¿cierto? Entonces, en este caso, analizando esta gráfica, si dado que x sub 1 es menor que x sub 2, pero f de x sub 1, o sea, su imagen, es mayor que f de x sub 2, por lo tanto cambió. Y si se produce ese cambio, la función es decreciente. ¿Ok? A ver, esto me parece, no estoy bien segura, yo la verdad las cosas que con tanta ausencia de clase con usted como que me perdí un poquito. Pero bueno, voy a hacer como que no lo hemos visto, así que lo vamos a ver de manera ordenada acá. No, esto sí lo vimos porque lo vimos con la PPT, antes de que comenzaran esto a faltar a clase. Lo que es sumar funciones, multiplicar funciones, dividir funciones. Acá hay ejercicios resueltos para que ustedes lo practiquen, ¿de acuerdo? Hay ejercicios propuestos también, ¿ok? En la página 11. Y también vimos la función compuesta, cómo componer funciones. Aquí, yo hacía un modo de recuerdo, por si hay alguno de ustedes que haya faltado a clase, tal vez, o no lo haya visto, vamos a ver un recuerdo de cómo se componen funciones, de cómo componer dos funciones. Por ejemplo, si tenemos la función f de x igual a x cuadrado más 5x menos 4, y tenemos otra función que es g de x igual a x menos 1 partido por 2x más 5, 8. Es un 8. Entonces, nos dice hallar si es posible la función compuesta f compuesto con g y g compuesto con f. ¿Ya? Lo primero que vamos a hacer es ver el dominio. Vamos a ver, por ahora, o lo hacemos al tiro. A ver, dado que aquí aparece el dominio y el recorrido de estas funciones que están acá, a mí me gustaría primero pasarles, antes de eso, porque si no tendríamos que aceptarlo solamente, necesito pasarles cómo graficar y cómo encontrar la función cuadrática y la función racional. Déjenme pensar, ¿qué hago primero? Solamente vamos a hacer la parte algebraica de esta función. Y un ratito más, yo les voy a pasar cómo graficar la función, todos los tipos de funciones, y vamos a ver cómo graficar la función cuadrática y la función racional. Entonces, ahí en ese escenario, voy a mostrarles cómo ver los recorridos de estas respectivas funciones usando el gráfico. ¿De acuerdo? Así que por ahora, solamente ustedes tienen que aceptar el dominio y el recorrido de esta función y el dominio y el recorrido de esta función. Vamos a ver solo cómo encontrar la expresión algebraica de la función f compuesto con g y g compuesto con f, ¿ya? Eso es lo que vamos a hacer en este ejercicio. Esta otra parte la vamos a dejar en pausa cuando yo les explique un ratito más cómo graficar la función cuadrática y espero alcanzar a la función racional, ¿ok? Entonces, primero vamos a encontrar la f o g, y ustedes de tarea les voy a pedir que hagan la g o f. Ya, ¿cómo encontramos la expresión algebraica que define f compuesto con g? Eso es lo que vamos a hacer. Por definición, f compuesto con g es f evaluado en g de x, o sea, la que va más adentro se pone en el argumento de la función f. ¿De acuerdo? Voy a bajar un poquito las revoluciones, voy a ir un poquito más lento. Entonces, f compuesto con g, por definición, la que está afuera, queda afuera, y la otra pasa a ser argumento. Por definición es f evaluado en g de x. Y esto va a ser igual a f de
¿Qué cosa es g de x? Reemplazamos lo que es g de x. G de x está definida acá arriba, es igual a x menos 1 partido por 2x más 8. Entonces reemplazamos, en vez de poner g de x, ponemos la expresión que representa g de x, que es x menos 1 partido por 2x más 8. ¿De acuerdo? Solamente hemos reemplazado el g de x por lo que es g de x. Ahora, para aplicar la f, tenemos que revisar qué le hace f a algo. ¿Qué le hace f a algo? Toma el algo, lo eleva al cuadrado, le suma 5 veces el algo y le resta 4. ¿De acuerdo? Eso es lo que hace la función f cuando toma un argumento. Lo eleva al cuadrado, más 5 veces el argumento y le resta 4. Entonces, ¿cuál es el argumento de f en este caso? Este vendría a ser el algo. ¿Ok? Toma el algo, lo eleva al cuadrado, más 5 por el algo y le resta 4. ¿De acuerdo? Ahora, ustedes lo van a hacer después. Esto es solamente cosas algebraicas desde la perspectiva de que esto al cuadrado, bueno, elevan esto al cuadrado, le suman 5 veces esto, le restan 4 y les da esta expresión que está acá. ¿De acuerdo? Aquí no hay, es pura álgebra nomás, o sea, puro trabajo algebraico. Y les queda esta expresión. Por lo tanto, la función, desde la perspectiva, a qué es igual la función f compuesto con g de x, que es una nueva función que nace usando la función f y la función g, y esa nueva función corresponde a esta función que aparece acá. ¿De acuerdo? Esa es la función f compuesto con g. De la misma manera, les voy a pedir que hagan ustedes g compuesto con f, pero, esa está resuelta acá abajo. Entonces la idea es que ustedes la estudien, y como les digo, el día miércoles, la próxima clase, me pueden hacer consultas. Hay más ejercicios de función compuesta, ejercicios propuestos. Ojo con esto, porque los ejercicios propuestos son, para mí por lo menos, en este contexto, candidatos a ser preguntados, ya sea en el taller o en la siguiente evaluación. Por lo tanto, les pido que los hagan, que los trabajen para que así me puedan hacer consultas. ¿Ok? Más ejercicios propuestos. Bueno, y aquí está la parte que vimos la clase, la última clase formal que tuvimos, que también lo puse en la PPT, donde aparece más resumido, y grabé una clase que la tenemos ya en el canal de YouTube respecto a la función inyectiva, epiyectiva y biyectiva. ¿Ya? Y habíamos dicho que la función biyectiva era condición para que exista la función inversa. Entonces, dada una función, lo último que nosotros vimos es, dada una función, esa función puede cumplir con la propiedad de ser inyectiva, epiyectiva, y si cumple con estas dos condiciones, vamos a decir que la función es biyectiva. Si la función cumple con la condición de ser biyectiva, vamos a decir que existe la función inversa. ¿De acuerdo? La clase pasada, que también está grabada y está en el canal de YouTube, vimos cómo demostrar que una función era inyectiva, epiyectiva y biyectiva. Y alcanzamos, creo, a encontrar una función inversa. Sí, y en el video aparece cómo encontrar la función inversa. Entonces los invito a ver el video, aquellos compañeros, alumnos que no hayan podido venir a la clase, para que lo vean en el canal. ¿De acuerdo? Ya. Después de esto, ahora vamos a entrar en terreno donde vamos a comenzar a graficar y ver el comportamiento de cada una de las funciones más importantes. ¿Ok? Entonces, la primera función es la función constante. ¿Qué cosa es la función constante? Es una función que toma una variable x, donde x pertenece a los reales, y va a parar a una constante. Cuando digo una constante, un número real. Por ejemplo, un ejemplo de una función constante sería f de x igual a 5. Entonces uno dice, bueno, f de x igual a 5. Entonces, ¿cuánto sería f evaluado en 0? 5. ¿Cuánto sería f evaluado en 2? 5.
¿Cuánto sería f evaluado en menos 800? 5. O sea, al final, independiente de cualquier valor que uno tome, esto siempre va a parar al número 5. ¿De acuerdo? Por eso se llama función constante. No hay nada más fome que una función constante, porque la función constante no tiene absolutamente ningún cambio. ¿De acuerdo? Siempre cualquier valor que tome esta función va a parar al mismo número. ¿De acuerdo? ¿Ya? Y el recorrido de esta función es la constante. ¿De acuerdo? Porque si en este caso que estábamos tomando el ejemplo que f de x fuese 5, ¿a dónde van a parar todos los x? Solamente el 5. Por lo tanto, el recorrido de la función es el 5. Y la gráfica, fíjense acá, si este fuese el número 5, f de 0 va a parar al 5. F de 1, 5. F de 1000, por acá lejos, 5. F de menos 4, 5. ¿Se fijan? Y la gráfica de la función constante corresponde a esta línea recta, que es una línea recta que siempre es paralela al eje X. ¿De acuerdo? Si la constante fuese un número negativo, sería una recta ubicada acá abajo. ¿Ok? Pero las rectas paralelas al eje X son rectas que representan funciones constantes. ¿Ok? ¿Ya? Bien. Voy a poner en pausa un segundo la grabación. Bien, entonces, ya habíamos visto la función constante, entonces ahora vamos a ver la función identidad. ¿Cuál es la función identidad? Es la función que toma un X y lo manda al mismo X. Esa es la función identidad. O sea, por ejemplo, ¿cuánto sería f evaluado en 1? 1. F evaluado en 2, ¿a dónde va a parar? Al 2. F evaluado en 100, 100. O sea, la función identidad es aquella que toma un X y lo manda al mismo X. No le hace nada. Lo manda al mismo X. ¿Ok? Entonces, esto se denomina función identidad. Y el dominio de esta función son todos los reales, porque si ustedes observan, la forma que tiene esta función no es fracción, por lo tanto no hay que hacer ninguna restricción, no es una raíz de índice par o algo por el estilo, y además de eso no es un logaritmo, así que no hay ninguna restricción que hacerle, por lo tanto el dominio de esta función, dado que es un polinomio, son todos los números reales, ¿de acuerdo? Porque no hay peligro en ninguna parte. ¿Estamos de acuerdo? Bien. Ya. El recorrido, ¿dónde va a parar? A todos los reales también, porque en el fondo, si toma un número real, lo manda a sí mismo, toma otro, lo manda hacia otro, etc. Va a parar a todos los reales. El dominio de esta función son todos los reales y el recorrido son todos los reales. El gráfico, a ver, su gráfico corresponde a la recta bisectriz del primer cuadrante. Por si se le ha olvidado, digamos, lo que es una bisectriz, es que corta un ángulo justo en la mitad, ¿ya? Se fija en este ángulo, acá corta justo a la mitad. ¿De acuerdo? ¿Ok? Entonces, en realidad, a ver, esta recta que está acá representa la función y igual a x, lo cual es como obvio, porque si x vale 1, ¿dónde va a parar? Al 1. Si x vale 2, ¿dónde va a parar? Al 2. ¿Se fijan? Si x vale 3. Si x vale menos 1, ¿dónde va a parar? Al menos 1. Acá, menos 1. Si x menos 2, va a parar al menos 2. Y todo este conjunto de puntitos representa a la función que es la función identidad. ¿Ya? Vamos a ver ahora la famosa y nunca bien ponderada función valor absoluto. La función valor absoluto tiene la siguiente estructura, la siguiente forma. Es f de x igual a estas rayitas, valor absoluto de x. ¿Ya? ¿Cuál es la definición formal de la función valor absoluto? Es f de x igual a x, o sea, f de x igual a lo mismo que está en el valor absoluto, digamos, valor absoluto de x es x, perdón,
cuando el x es mayor o igual que 0. O sea, si el x, el argumento que toma el valor absoluto, si lo de adentro es positivo, para sacarle las barras, nos queda exactamente lo mismo. ¿De acuerdo? Después, ¿cuánto sería valor absoluto de 0? Valor absoluto de 0 es 0. Obviamente, valor absoluto de 0 es 0. Y valor absoluto de algo, si lo de adentro es negativo, para sacar las barras hay que anteponerle un signo menos. O sea, ¿cuánto será valor absoluto de menos 3? Por definición, el menos 3 es menor que 0, ¿no es cierto? Por lo tanto, nos va a quedar menos 3. Y menos 3 nos da efectivamente 3, que es lo que nosotros sabemos, ¿de acuerdo? Esta es la razón de por qué cada vez que uno calcula el valor absoluto de algo arroja un resultado positivo, ¿de acuerdo? ¿Ok? Entonces, valor absoluto de x va a ser x si lo de adentro es mayor o igual que 0, porque en realidad si es 0 nos queda 0. Y si lo de adentro es algo negativo, para sacar las barras hay que anteponerle un signo menos. ¿Ok? Veamos el gráfico. El gráfico es una B, que dependiendo de lo que aparezca dentro del argumento del valor absoluto, va a ser una B más apretadita y otra más con mayor amplitud. Pero en este caso, del valor absoluto de x, donde solo el único argumento del valor absoluto es la x, va a ser así. Fíjense, valor absoluto de 0, cuando x vale 0 es 0. Valor absoluto de 1 es 1. Valor absoluto de 2 es 2. Valor absoluto de 3 es 3. ¿Se fijan? Valor absoluto de menos 1 es 1. Valor absoluto de menos 2 es 2, valor absoluto de menos 3 es 3. Y así lo mismo para los números decimales que aparecen entre uno y otro. Por ejemplo, el valor absoluto de 1,5 es 1,5, ¿se fijan? Entonces, juntando todos estos puntitos, nos da, esta es la gráfica de la función valor absoluto de x. Ahora, no sé si viene más adelante, a lo mejor me voy a adelantar un poquito, pero a ver, en esencia, cada vez que ustedes tengan que graficar una función valor absoluto, lo que se debe hacer es graficar la función de lo que está adentro y lo que aparece en la parte de abajo del eje X, lo proyectan hacia arriba. Fíjense, acá, bueno, esta es la gráfica la más sencilla de todas. La gráfica de esta, ¿qué tendríamos que hacer con la gráfica de este valor absoluto? Primero, graficar y igual a x. Ustedes ya saben que y igual a x corresponde a esta recta hacia abajo, ¿cierto? Que es la recta que teníamos acá. Esta es la gráfica de y igual a x. ¿Sí? Entonces, como nosotros tenemos que graficar y igual a valor absoluto de x, lo que se hace en el fondo, la gráfica que está bajo el eje x, ustedes la toman y la proyectan arriba, como un espejo. ¿Se fijan? Como que la copian abajo, así como que fueran un scotch, ¡pum! Y la copian arriba. Entonces, todo esto que aparece acá abajo, de la parte de la gráfica, lo suben acá arriba, lo copian. Entonces, esta línea que aparece acá, aparece reflejada ahí arriba. Y es por eso que les queda la gráfica de esta manera. ¿Se fijan? ¿Ya? Bien. Y ahí aparecen algunas observaciones. A ver, acá, fíjense cómo graficar f de x igual a valor absoluto de x menos 2. ¿Qué tenemos que hacer? Graficamos primero y igual a x menos 2. ¿Se acuerdan ustedes cómo graficar rectas? Se los voy a recordar en la pizarra. Dejar de compartir pantalla. Vamos a graficar igual a valor absoluto de x menos 2. ¿Ok?
Para graficar I igual a valor absoluto de x menos 2, yo pensé que me iba a preguntar algo. Para graficar I igual a valor absoluto de menos 2, lo primero que tenemos que hacer, vamos a graficar la línea recta I igual a x menos 2. ¿Cómo se grafica una recta? Acordémonos que basta con que tomemos hagamos una pequeña tabla de valores, x y y, con dos numeritos, ¿ya? Entonces, cuando x vale 0, cuando x vale 0, y vale menos 2, por ejemplo, cuando x vale 2, y vale 0, ¿cierto? Entonces, esto genera el punto 0, menos 2, y esto genera el punto 2,0, ¿cierto? Entonces, son esos valores los que nosotros vamos a graficar acá. Vamos a dibujar el punto 0, menos 2 en x0, menos 2 en y, o sea, acá sería el punto 0, menos 2, ¿de acuerdo? Y después el 2,0, 1, 2. 2,0 sería acá, ¿de acuerdo? Entonces, ¿cuál es la gráfica de nuestra recta? Esta. Esa sería la gráfica de la recta, esta sería la recta y igual a x menos 2. Pero no es esto lo que a nosotros nos están pidiendo, ¿cierto? A nosotros nos están pidiendo que grafiquemos valor absoluto de x menos 2. Me da risa cuando hablo así como que los otros, no sé si son extraterrestres o alguien que nos está pidiendo esas cosas. Bueno, yo les pido a que grafiquen esto que está acá, ¿de acuerdo? Entonces, yo me hago cargo de esa solicitud y lo grafico yo. Después ustedes van a tener que trabajar en sus casas, ¿ok? Entonces, primero les digo, grafiquen lo que está dentro y después de eso tienen que tomar como una foto, una copia, y la suben hacia arriba. Lo que está acá abajo pasa arriba, ¿de acuerdo? Entonces, este pedacito que está acá abajo, lo vamos a borrar así, lo voy a hacer un punteado, pero en realidad lo tienen que borrar al 100% y lo copiamos. Fíjense que esta línea está cortando acá en el menos 2, por lo tanto el reflejo sería ese ahí arriba, y nos va a quedar esa recta que está ahí. Me quedó media guatea, pero es recta, ¿de acuerdo? Me quedó media... ¿Ok? Y esto se borra completamente. O sea, la gráfica de la función igual a valor absoluto de x es ahora esta que está acá, enterita, esta b. Esto que aparece acá es la gráfica de y igual a valor absoluto de x menos 2. Entonces, ¿qué se hace? Se grafica primero lo de adentro, ignorando el valor absoluto, y toman una copia de lo que está abajo, chuc, y lo traspasan hacia arriba. ¿Ok? Ya. Espero que se haya comprendido. Ya. Volvamos entonces a compartir la pantalla. Y ahí tenemos la gráfica de la función valor absoluto. ¿Ya? Bien, sigamos. Ya. Aquí aparece otro ejemplo, otro ejercicio. Si ustedes se fijan, lo interesante que este puntito que aparece acá es el punto donde lo de adentro se hace 0. ¿Ok? Siempre es lo mismo. Por ejemplo, para graficar esta en el menos 3, fíjense, vamos a tener el puntito. ¿Ok? Entonces se hace el mismo procedimiento. Se grafica lo de adentro y después hacen como el copy-paste hacia arriba. Acá después vamos a analizar esta porque todavía no hemos entrado en la gráfica, o lo vamos a ver al tiro. Voy a mostrarles al tiro cómo es la función, cómo se grafica la función cuadrática. ¿De acuerdo? Ya, entonces voy a volver a la pizarra. Voy a volver a la pizarra. ¿Y para qué les voy a explicar la gráfica de la función cuadrática? Para poder graficar, por ejemplo, funciones donde aparece valor absoluto y adentro aparece una función cuadrática. ¿De acuerdo? Entonces les voy a pasar el tiro función cuadrática. Ya. Bien. Entonces, como título, a ver, por acá. Ahí, se ve bien. Lo importante es que se vea la pizarra. Bien.
Entonces, vamos a ver acá. Función cuadrática. La función cuadrática tiene la forma f de x igual a ax cuadrado más bx más c, ¿ok? Donde el a es un número, pertenece a los reales, excepto el 0. Y el b y el c son dos números reales cualesquiera. ¿De acuerdo? Entonces, se supone que el objetivo es que nosotros lleguemos al final a poder hacer la gráfica de cualquier función cuadrática, ¿ok? Entonces, lo primero que tenemos que considerar que si el a es un número mayor que 0, implica que la parábola, que es lo que representa una función cuadrática, se abre hacia arriba. O sea, si el coeficiente que acompaña x cuadrado es un número mayor que 0, la parábola se abre hacia arriba, o lo que se conoce como cóncava. Si el a es menor que 0, implica que la parábola abre hacia abajo. ¿Ok? Después, vamos a definir delta, que es el discriminante, que es b al cuadrado menos 4 por a y por c. Este discriminante nace a partir de la necesidad cuando uno quiere ver dónde corta la parábola al eje de las x. Entonces, vamos a tener la intersección de la parábola con el eje x. ¿Qué tenemos que hacer? Hacemos y igual a 0 y tenemos que resolver la ecuación ax cuadrado más bx más c igual a 0. Esta la podemos resolver, si se puede factorizando, fantástico, porque es más fácil, y si no usamos la fórmula, acuérdense ustedes, x igual a menos b, más menos la raíz de b al cuadrado menos 4c, que sería el delta que tenemos definido ahí, partido por 2a, ¿no es cierto? ¿Ok? Y al resolver esta ecuación nos va a arrojar un punto x sub 1 y un punto x sub 2, que corresponden a los puntos donde la parábola corta el eje x. ¿De acuerdo? Después, si quisiéramos además ver la intersección de la parábola con el eje y, ¿qué es lo que hay que hacer? Hay que hacer x igual a 0 y despejar la y, dependiendo de la función. Y ese valor de y va a ser el valor donde la parábola corta el eje y. ¿Ok? Entonces, dependiendo de delta, de si delta es positivo, negativo o 0, vamos a ver si la parábola corta o no corta el eje de las x. ¿Ya? Entonces, aquí vamos a escribir ese análisis. Si el delta, a ver, lo voy a escribir acá o por ahí arriba, a ver dónde se ve mejor, ahí arriba. A ver. Bueno, igual se ve acá. Ya. Si el delta es mayor que 0, o sea, en el primer caso, si delta es positivo, vamos a tener que la parábola corta. A ver, no voy a dibujar la parábola hacia arriba porque podría ser la parábola invertida. Implica que la parábola corta al eje x en dos números reales y distintos. ¿Ya? Después, si el delta es menor que 0, implica que la parábola corta al eje x en... no corta el eje x, en realidad no lo corta, no corta al eje x. Eso significa que la parábola está entera arriba del eje x o la parábola está entera abajo del eje x. ¿Ya?
Porque si el delta es negativo, acuérdense allá, nos va a quedar raíz de un número negativo, y eso pasan a ser números complejos, y claramente los números complejos no lo podemos dibujar en el plano real, digamos. Uno hace una representación de los complejos como un par ordenado, y puede dibujarlo en el plano. Si los puede dibujar los puntos que representan los números complejos, pero en la recta real no podemos dibujar los números complejos. ¿Ya? ¿De acuerdo? En el contexto en el que estamos trabajando, donde los valores de X son números reales puros, digamos. Los números reales son subconjuntos de los números complejos, pero en los números complejos, por ejemplo, no tenemos orden. Un número complejo no es mayor que otro ni es menor que otro, ¿ya? Pero no es la instancia de trabajar en este curso ni hacer el análisis de números complejos, solamente reconocerlos. Y como lo reconocemos, si este delta es un número negativo, acuérdense ustedes que si uno tiene una raíz de un número negativo, eso pasa a ser un número complejo de la forma A más BI, ¿de acuerdo? ¿Ya? Entonces, si el delta es negativo, simplemente vamos a tener que nuestra parábola está íntegramente graficada arriba del eje X o bajo el eje X. O sea, nuestra parábola no corta el eje X, ¿ok? Y el tercer caso, que lo voy a anotar acá, es que si el delta es igual a 0, si el delta igual a 0, va a implicar que la parábola corta al eje X en un solo punto. ¿Ok? ¿Ya? Ahora, vamos a ver cuál es la fórmula del vértice de la parábola, o sea, el puntito que está ahí sería un máximo, o el puntito que está allá que sería un mínimo. ¿Ok? Voy a borrar acá. El vértice tiene la siguiente fórmula: es menos b partido por 2a, toma la función evaluado en menos b partido por 2a. ¿De acuerdo? Entonces, lo que vamos a hacer con todos estos elementos ahora es graficar lo que se nos pedía en la guía, que era graficar, graficar f de x igual valor absoluto de x cuadrado menos 5x menos 4. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer, vamos a graficar la parábola que está dentro y vamos a sacarle el máximo de provecho a este ejercicio. ¿Ok? Ya. Entonces, primero, voy a borrar esta parte de acá. Primero, graficaremos igual a x al cuadrado menos 5x menos 4. ¿Ya? Entonces nos vamos a olvidar de lo que tenemos que hacer allá, vamos a graficar esta, de esta acá. ¿De acuerdo? Pues después vamos a ponerle el valor absoluto. O sea, en el fondo mejor la voy a llamar f de x. Y nos vamos a focalizar en esta. ¿Ya? Entonces lo primero que uno hace, identificamos los coeficientes. A vale 1, que es lo que acompaña x cuadrado, el b vale menos 5, y el c es menos 4. ¿Cierto? ¿Estamos de acuerdo? Ya. Entonces, como el A es un número 1 que es mayor que 0, cambié el lápiz, entonces vamos a tener que la parábola abre hacia arriba. ¿Por qué? Porque el A es positivo, ¿de acuerdo? Después de esto, lo que vamos a sacar
inmediatamente el vértice. Entonces, para sacar el vértice, primero tenemos que encontrar lo que es menos b partido por 2a. Menos b sería menos 5 partido por 2 multiplicado por el a, que es 1, ¿cierto? O sea, nos va a quedar 5 medios. ¿Ok? ¿Ya? ¿Y qué cosa es f evaluado en 5 medios? Tenemos que tomar nuestra función y evaluarla en 5 medios. O sea, en vez del x vamos a poner 5 medios. Entonces nos va a quedar 5 medios al cuadrado menos 5 por 5 medios menos 4. Y vamos a hacer calcular ese numerito. Entonces nos va a quedar 25 cuartos menos 25 medios menos 4. Entonces sacamos mínimo común denominador, que sería el 4. Nos queda 25 menos 50 menos 4 por 4, 16. Y ese numerito nos da, debe ser con calculadora porque me afloja últimamente para hacer cálculos. Nos queda, no, menos 25 menos 36, más 16, perdón. Menos 25. Nos da menos 41. ¿Ok? ¿Qué significa eso? Que el vértice de nuestra parábola está ubicado en el 5 medios, menos 41 partido por 4. ¿De acuerdo? Solamente para efectos de ubicarlo, este es más o menos 2.5 y este 41 es 10, algo. 10.1, menos 10.1, más o menos. ¿Ya? Ok. Ahora vamos a ver la intersección de la parábola con el eje X. ¿De acuerdo? Entonces, primero, intersección de la parábola con el eje X. Para ver la intersección de la parábola con el eje X, hacemos y igual a 0 y resolvemos la ecuación x cuadrado menos 5x menos 4. O sea, en vez de ponemos un 0 ahí, igual a 0. En este caso particular, claramente podemos resolverlo factorizando, ¿no es cierto? Nos queda x, menos 4 y menos 1, no. ¿Nos da sí o no? Dos números que multiplicados no tenés y sumados. Sí, claro. No, pues no nos da. ¿Nos da, parece? No, no nos da. Porque tienen que ser dos números que multiplicados nos den menos 4 y sumados menos 5. Ay, no nos da. ¿La habré copiado bien? Déjenme mirar, a ver si la copié bien. X cuadrado menos 5x menos 4. X cuadrado menos 5x menos 4. Sí la copié bien. Bueno, que no den número exacto. Entonces vamos a tener que resolver la ecuación, ¿cierto? Entonces x va a ser igual a menos b, que sería menos 5 más menos la raíz de b al cuadrado, que es 25 menos 4 por a y por c, o sea, sería más 4 por 4, 16. ¿Sí? 4 por a, que sería 4, por menos 4, sería menos 4. Con el menos nos queda más 16. Y todo esto partido por 2a, se nos queda aquí igual a 5 más menos. Son 11, ¿cuánto nos queda esto? Raíz de 10, 11, 41. ¿Sí o no? Partido por 2, ¿nos queda eso? 25, 30, 41. Sí, exacto. Ya, no nos dieron números bonitos, no nos dieron números exactos, pero no implica absolutamente nada. ¿Ok? Porque son números reales, súper legales, que no sean tan elegantes, ese es un detalle nomás. ¿Ok? Vamos a escribir aproximadamente cuáles son esos valores para poder visualizarlos en la gráfica, ¿ok?
Entonces, el primero es 5 más la raíz de 41 igual dividido por 2. Nos queda 5.7 más o menos, aproximadamente 5.7. Y el otro es 5 menos la raíz de 41 igual dividido en 2. Nos queda menos 0.7. Menos 0.7. ¿Ya? Con estos elementos nosotros ya podemos hacer la gráfica de nuestra parábola. ¿Ya? Entonces, vamos a dibujar. Lo primero, vamos a dibujar el vértice. Vamos a hacer eje X, eje Y. Esto es lo último que vamos a hacer hoy día, ya porque hoy día tienen que estar a lo mejor un poquito cansaditos. A ver, el vértice está en 5 medios, y sería más o menos por acá, supongamos, 5 medios, y menos 41.4, que vamos a ponerlo por acá abajo, una escala media. Este que está acá viene a ser el vértice, ¿de acuerdo? Y la intersección con los ejes en 5.7, este 2,5 por acá más o menos, sería un corte en el 5.7 y el otro en menos 0.7, por acá. Más o menos. No, se me quedó muy corrido para allá, muy lejano. Acá. Y por acá, acuérdense que tienen que estar en igual distancia. Entonces la gráfica de nuestra parábola va a ser, no tengo lápiz rojo, así que vamos a dibujar así. Uy, que me quede derecho. Bueno, más o menos, ¿ya? Ahí está el vértice, ¿ya? Entonces, en este punto que está acá, era más o menos 5.7 y este punto que está acá era menos 0.7, ¿ok? Esta gráfica corresponde a la gráfica de la parábola. Fíjense que nuestra parábola, ¿en qué parte es decreciente? Cuando uno habla de en qué intervalo es creciente o decreciente, uno tiene que hablar respecto de las X. Esta parábola es decreciente entre menos infinito y 5 medios, porque en esta región, acuérdense que esto se dispara para allá, decrece hasta este punto, donde es estacionaria, y de aquí para allá, desde 5 medios a más infinito, abierto en 5 medios, es creciente. ¿De acuerdo? Entonces, el intervalo donde la parábola es decreciente es desde menos infinito abierto hasta 5 medios. Y el intervalo donde la parábola es creciente es desde 5 medios hasta más infinito. ¿De acuerdo? Bien, ahora, como nuestro objetivo final era llegar a graficar esta nueva función, que era f de x igual a valor absoluto de x cuadrado menos 5x menos 4, lo único que nosotros tenemos que hacer es tomar la gráfica de lo que está dentro del valor absoluto, le estoy poniendo el mismo nombre, pero esta es otra función, por si acaso. Esta es una función y esta es otra, ¿de acuerdo? Que la denoté de la misma manera, pero son dos funciones distintas. Entonces, simplemente tomamos lo que está bajo el eje X y lo copiamos arriba. A ver, fíjense, voy a borrar acá arriba, que vamos a tomar esto que está acá y lo vamos a copiar arriba. Entonces, si ustedes se fijan, esta termina acá en menos 41 partido por 4, por lo tanto, al proyectarlo arriba, si voy a tratar de tomar una distancia muy parecida, va a caer en el 41 partido por 4 positivo, que sería el reflejo,
Entonces esta, la tomamos y la copiamos arriba. ¿Ok? Bueno, y esto sigue disparado hacia infinito, esto sigue curvo y disparado hacia infinito. Y por lo tanto, todo esto que está acá se borra. ¿Ok? Entonces, eso que está ahí con lápiz de negro, esta que es así, curva, 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 corresponde a la gráfica de la que nosotros queríamos, que es la gráfica de f de x igual a valor absoluto de x cuadrado menos 5x menos 4. ¿De acuerdo? Entonces se entiende. Graficamos primero, cada vez que uno quiera graficar una función, valor absoluto, graficamos primero lo que está adentro y copiamos lo que está bajo el eje X, lo trasladamos arriba. ¿De acuerdo? Y eso sería lo que tenía programado para esta clase. ¿Ya? Listo, me voy a despedir de la grabación, pero voy a seguir con ustedes.